Amén. Qué increíble es, hermanos, cuando en la mañana pudimos orar los unos por los otros. Ayer y hoy ha sido increíble porque hoy sí tuvimos casa llena y entre todos oramos más de una hora, no recuerdo cuánto, pero oramos más de una hora entre todos. Y sabemos que todos oramos recortados para que los demás puedan orar. Y es increíble, la verdad, de escuchar los corazones. Es increíble escuchar que en verdad estamos preocupados porque le pasa al hermano, por lo que le pasa a la hermana. Y eso es maravilloso. Y eso es maravilloso tener casa llena virtualmente. Es maravilloso que podamos compartir oraciones. Es maravilloso poder escuchar los corazones de las hermanas y de los hermanos. Es maravilloso que saben que no existe distancia. No existe distancia, no importa que el hermano esté allá en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, no importa que la hermana esté en Pachuca, no importa que la otra hermana esté hasta arriba del cerro, en el Ajusco, y luego la otra hermana en el otro lado, en Naucalpan, porque saben, tenemos un Dios maravilloso, un Dios que nos une, donde no hay distancia, donde Dios nos dio la tecnología para poder estar conectados, amén. Y eso es increíble, voy a hacer esto para acá porque no veo bien a Laurita. Ahora sí, ya la veo mejor. Y ¿saben qué? Eso me anima a, a tratar de servirle, a esforzarme en servirle a Dios con todo mi corazón. Él sabe que lo hago, pero aún esforzarme más. Me anima a seguir compartiendo su palabra, me anima a seguir tratando de llevar a mi vida las enseñanzas de Jesús. Aunque sé que soy imperfecto, que siempre me equivoco, me anima. Amén. Y esta mañana, hermanos, quiero darte la bienvenida al Ministerio Familiar Cristiano. Amén. Y para poner todo en manos de Dios, vamos a orar. Acompáñenme a una oración, por favor. Padre eterno que está en los cielos, muy buenos días de nuevo, Señor. Y Padre, agradeciéndole tanto este domingo, Dios, agradeciéndole tanto su bondad, su amor, porque aunque estemos pasando pruebas y muy difíciles, Dios, a veces económicas, a veces de salud, a veces tenemos dolores muy fuertes, Señor, en el cuerpo por la edad, por nuestras enfermedades crónicas, Dios. Sabemos que usted nos ama y que usted está con nosotros, Dios. Y le damos gracias por eso, Dios. Padre, queremos poner en sus manos, quiero poner en sus manos la clase del día de hoy, Padre, este servicio que es para usted. Le pido tanto que eh, escuche nuestras alabanzas, Dios, porque lo hacemos con el corazón, Padre. Quizá no cantamos como usted le agrade, Dios, pero es nuestro corazón el que está alabándole, Dios. Le pido que escuche nuestras oraciones, le pido que escuche nuestras alabanzas y le pido que se quede con cada uno de nosotros, Padre, que escuche nuestro clamor, que escuche nuestra necesidad, Señor. Señor, ponemos nuestras vidas en sus manos, Dios, y ponemos este servicio en sus manos. Le pido, Padre, que usted sea el que hable por medio de mí, Dios, y que todas mis ideas personales queden a un lado y que solamente se hable de su palabra, Dios, de su bendita palabra. Padre, queremos agradecerle, orarle y pedirle todo esto en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Y hermanos, esta mañana vamos a tocar un tema, híjole, un tema muy debatible. Es un tema que causa polémica. Si lo que hemos enseñado ha causado polémica, la clase pasada de Noé y las clases anteriores de los héroes, porque hemos visto a los héroes, pues como nosotros, con luchas, con errores que la han regado, que unos se arrepintieron, que otros no. Y Dios nos ha mostrado qué es lo que tenemos que hacer, hermanos. Arrepentirnos. Y el arrepentimiento, acuérdense que quiere decir cambiar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Bienvenida, Maribel. Claudia, bienvenida. Y en ese caminar, en nuestro caminar, cuando compartimos nuestra fe, hay gente que con tal de alejarnos, no sé si te ha pasado, como que ya tienen un manual. Este manual es para alejar a los cristianos. Este manual es para alejar a los testigos de Jehová. Esto es para esto y esto es... Y lo sacan, ¿no? Con tal de alejarnos nos hacen preguntas que
hasta nosotros no nos atrevemos a hacernos. Y eso es real, ¿eh? Y nos hacen preguntas bíblicas válidas. Todas las preguntas son válidas, hermanos, en la Biblia. Todas son válidas. Y ahora sí que ya se la saben estos cuates, ¿no? Llegamos, oye, te comparto que... Ah, sí, entonces explícame por qué esto. Ah, sí, entonces explícame por aquí aquello. Y son preguntas que nosotros no nos atrevemos a hacer. Y cuando nos las hacen, a veces somos tradicionalistas, ¿no? Hay algunas iglesias que dicen, es un misterio de Dios. Dios tiene caminos misteriosos. Otro, Dios sabe por qué hace las cosas. Cuando nos hacen preguntas así complicadas, ¿no? Pero la pregunta es por qué ellos se preguntan esto y nosotros no. Porque ellos tienen claro qué les causa ruido y nosotros no. Y más allá, ¿por qué no le podemos explicar? ¿Por qué no las podemos explicar? Y eso, cuando yo no puedo explicar algo, me desanima, ¿no? Digo, me desanima que veo que yo trato de esforzarme en llevar una vida diferente y ahí los veo. Ahí los veo haciendo cosas que no le agradan a Dios, pero no le pude explicar, eso me desanima, ¿no? Y más cuando compartiste y te hacen una pregunta en tu casa. Una hija, un hijo te pregunta, oye, ¿por qué esto? No, o en tu trabajo. Como es un círculo más cercano, como que te sientes más desanimado. Y una pregunta que es bien complicada de responder es, ¿cómo puede Dios prohibir matar en un mandamiento? En Éxodo 20:13, que dice, no matarás, y al mismo tiempo establecer pena de muerte para muchas cosas, para muchos delitos. ¿Cómo puede Dios decir, no matarás y ordenar la destrucción de pueblos enteros? ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Nunca ha llegado a tu cabeza eso? Bueno, ¿por qué Dios prohibió matar y luego mandó matar? ¿No es el Dios del Antiguo Testamento cruel y el del Nuevo Testamento todo amor? ¿No se contradice la Biblia? No matarás y luego matas. Dime, hermano, si no son preguntas legítimas. Difíciles, pero legítimas. Que todos nos tenemos que hacer. Esta es una entre muchas otras. Si no sabemos responderlas, empezamos a dudar. Primero empezamos a dudar y luego nuestra fe puede verse sacudida. Mira, y por nuestra paz espiritual, debemos escudriñar las Escrituras para poder resolver estas dudas que tenemos. Es un mandato de Dios escudriñarlas. Así es, hermano, gracias. Y vamos a responder esta pregunta viéndola desde cuatro perspectivas diferentes, con herramientas. Ya sabemos que nuestra herramienta es el hebreo bíblico, el texto y el contexto, pero del antiguo cercano oriente. Vamos a ver cómo los usos y costumbres de aquellos tiempos en el contexto. Porque si no nos ubicamos en el contexto, no vamos a poder entender. Vamos a considerar también la naturaleza del pacto mosaico, del pacto de Noé con Dios. Y la revelación, al final, la revelación progresiva que termina en ¿quién creen? En Cristo, porque todo termina en Cristo, hermanos. Cuando estudiamos cuidadosamente las Escrituras, vamos a descubrir que el problema no está en Dios, hermanos. El problema no está en Dios, sino en nuestra comprensión superficial del texto. Está padre que agarremos y en la mañana saquemos un pasaje, lo leamos, o leamos un capítulo, está padre, pero tenemos que meternos para poder entender. Tenemos que estudiar y tenemos que escudriñar. Eso está muy padre. Pero, ¿por qué dices que
nuestra comprensión es superficial en el texto. Mira, ¿cuál es el objetivo de las clases? El objetivo siempre, bueno, de esta en particular, es responder a una de las preguntas más difíciles de la Biblia. Dios es contradictorio cuando dice no asesinarás y luego establece pena de muerte y ordena guerras. Vamos a ver hoy, hermanos, que la Biblia presenta a un Dios perfectamente santo, perfectamente justo y perfectamente misericordioso. Por eso cantamos que tenemos un Dios muy grande y que es maravilloso, siempre amoroso, siempre victorioso. Amén. Es soberano. Y vamos a ver algo extraordinario también, como cada domingo. La cruz de Cristo es el lugar donde la justicia y la misericordia se abrazan. Te lo voy a repetir. La cruz de Cristo es el lugar donde la justicia y la misericordia se abrazan. La clase del día de hoy, hermanos, se llama No matarás. El conflicto entre la justicia y la misericordia. Amén. Y bueno, vamos al punto número 1, el sexto mandamiento. Vamos a leer Éxodo 20:13. Cuando estés ahí, por favor. Bienvenida, Ariana, Yolanda. Amén. Amén. El sexto mandamiento realmente dice no matarás y vamos a empezar desde ahí. ¿Cómo dice tu Biblia? No mates. Éxodo 20:13. Dice Éxodo 20:13, no matarás. En nuestras Biblias muchas veces aparece no matarás. Pero vámonos al hebreo, a nuestra herramienta que es indispensable. Dice lo tirzaj. Y el verbo que utiliza es ratzach. Ratzach. Recuerda que todo esto me lo puedes pedir y con mucho gusto te lo doy. Te lo mando por correo. O te lo mando por WhatsApp. ¿Sabes qué dice? No asesinarás. Eso quiere decir. Y el verbo ratzach significa asesinato, homicidio criminal, quitar la vida injustamente. Otra vez, Éxodo 20:13 dice, no asesines, no cometas un homicidio criminal, no quites la vida injustamente. Ahí empezamos, ¿viste ya cómo cambió el concepto? ¿Viste cómo ya cambió el concepto? Y si no me crees, yo te lo paso. Y si no me crees, investígalo. Pero tenemos que creerle a Dios. Dios nos dice, no quites la vida injustamente. No cometas un crimen. No asesines. Es importante saber, hermanos, que la Biblia utiliza otros verbos. Cuando habla de guerra, cuando habla de defensa, cuando habla de ejecución judicial, cuando habla de sacrificios. Utiliza en hebreo verbos diferentes. Y aquí hay una tablita que me va a encantar compartirte, porque dice, mira, en hebreo, ahí están los símbolos que no sé leer, pero la pronunciación, por ejemplo, es ratzach, como te dije, significado asesinar ilegalmente. Luego viene araj, matar en guerra o de forma general, matar en guerra. Luego viene mut, morir o dar muerte. Luego viene nakat, naká, herir, derrotar, matar en combate. Luego viene sachat, degollar. Esto es específicamente en sacrificios. Entonces, ¿por qué es importante? Luego nos toman de, ¿a poco le entiendes al hebreo? No, la verdad no, pero por eso tengo que ocupar otras herramientas. Por eso tengo que ocupar los famosos diccionarios, la famosa Biblia interlineal. Por eso lo tengo que ocupar, con todas las anotaciones que vienen ahí. Herramientas las tenemos, hermanos, y tenemos que utilizarlas. ¿Ves cómo hay un concepto diferente para un tipo de muerte? Dios no está prohibiendo toda muerte. Está prohibiendo que el hombre tome injustamente una vida que no le pertenece. Ese Éxodo 20:13, no asesinarás,
nos está prohibiendo que tomemos injustamente una vida que no nos pertenece. ¿Por qué nos dice eso? No tomes una vida que no te pertenece. ¿Por qué? Porque toda vida le pertenece a Él. Toda vida le pertenece a Dios, no al hombre, hermanos. Vivimos en una cultura, ¿saben qué? Donde la vida ha perdido valor. Porque lo vemos todos los días en los noticiarios. Y que encontraron tantos acá y tantos allá y tantos colgados acá. Y ya nos enteramos que se perdió desgraciadamente una niña y que ya no encuentran a otro niño y que ya levantaron a fulano y que ya levantaron a sutano. Hermanos, vivimos en una cultura donde la vida ha perdido valor. Hemos normalizado la violencia. Hay la violencia, hay esos asesinatos, hay feminicidios, hay suicidios. La incidencia del suicidio ha subido mucho. Hay crimen organizado, hermanos. Pero la raíz del problema es la misma. El hombre quiere ocupar el lugar de Dios. Ese es el tema. El hombre quiere ocupar el lugar de Dios. Y es donde tenemos que concientizarnos. Por eso tenemos que estudiar más profundamente la palabra y prepararnos. Simplemente seguirnos preparando. Amén. Punto número 2. ¿Por qué Dios ordenó la pena de muerte? Aquí es donde dicen, ¿saben qué? Dios se contradice. Pero Dios no es así como digo una cosa, digo la otra. Ese no es Dios. Dios jamás se contradice, pero vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo. Aquí aparece la primera aparente contradicción. Después de dar los 10 mandamientos, Dios ordena numerosas penas de muerte. Si no matarás fuera absoluto, Dios estaría contradiciéndose apenas unos capítulos después. Pero mira, vamos a ver varios ejemplos. La pena de muerte por homicidio. Éxodo 21:12. El que hiera a alguno haciéndole morir, él morirá. Aquí Dios, como juez, castiga el asesinato con la muerte. No hay contradicción, hermanos. El asesinato viola el sexto mandamiento. El juez aplica justicia. Otra vez, aquí Dios castiga el asesinato con la muerte. Dice, no tomarás la vida de alguien más. ¿Cuál es la pena ahí? En ese momento, en esos años, la muerte. El juez aplicando justicia. Ahorita vamos a ver por qué aplica justicia de esa manera. La pena de muerte por golpear o maldecir a los padres, hermanos. Éxodo 21:15. El que hiere a su padre o a su madre, morirá. El que golpee a su padre o a su madre, morirá. Éxodo 21:17. El que maldiga a su padre o a su madre, morirá. Dice, igualmente el que maldiga a su padre o a su madre, morirá. ¿Por qué es una pena tan severa, hermanos? ¿Se acuerdan que vimos que la familia era el fundamento del pacto nacional y que vivían ahí 4 generaciones? El abuelo, el padre, los hijos y los nietos. Eso es lo que vimos, así se fundamentaba en aquellos años la familia. Así Dios lo fundamentó. Por eso es tan importante, hermanos, la familia era el fundamento del pacto nacional. Destruir la autoridad familiar implicaba atacar a la estructura misma de Israel. Por eso era tan duro. Y por eso se tenía que respetar a los padres. Hermanos, hoy día, ¿cómo somos como hijos? O si somos buenos hijos, ¿qué hemos visto en otros lados? Le pegan a los padres, los tratan muy mal, les gritan, no obedecemos. Eso es terrible. Eso es terrible. Pero en aquel entonces, Dios dijo, honra a tus padres. Y si no los honras, mira, aquí está esta pena, morirás. La pena por secuestro, sí, hermanos, en aquellos tiempos
también había secuestro. Mira lo que dice Éxodo 21:16. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. El que robare una persona morirá. Curiosamente, la Biblia castiga con muerte el tráfico humano. Miles de años antes de que existiera el derecho internacional. Fíjate, asimismo el que robare una persona o la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. ¡Wow! La pena por adulterio, que lo estudiamos un poco la semana pasada. El adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. El hebreo adulterar. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Otra vez, porque el matrimonio simbolizaba el pacto entre Dios e Israel. Eso es todo. Pero mira, qué profundo. El matrimonio simbolizaba el pacto entre Dios e Israel. Y la infidelidad matrimonial representaba, ¿qué crees? Infidelidad espiritual también. Por eso los profetas, acuérdate de esto, comparan constantemente la idolatría con el adulterio. Constantemente. La semana pasada vimos la pena por incesto, ¿te acuerdas? Lo vimos en Levítico 20:11. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Esto incluye relaciones sexuales prohibidas. Y fíjate, no era una cuestión únicamente moral, porque también protegía la estabilidad familiar y evitaba las prácticas religiosas de los pueblos vecinos que la llevaban a cabo. Los pueblos vecinos de Israel tenían estas costumbres. Y aquí Dios dice, morirán. La pena por bestialismo. ¿Qué es bestialismo? Me vas a preguntar. Vamos a verlo. Éxodo 22:19, perdón. Cualquiera que covitare con bestia morirá. Pero ahí vamos a ver qué es covitare, porque yo tengo perritos y vivo con ellos, cohabito con ellos. No, mira, Levítico 20:15 y 16 dice más claro, cualquiera que tuviera cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia, y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. La persona debía morir y la bestia también. En Canaán, esta práctica estaba asociada con algunos cultos idolátricos. La pena por homosexualidad, la tenemos que tocar. Levítico 20:13. En aquellos tiempos, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Dios, hermanos, establece la pena de muerte para relaciones sexuales entre varones dentro del marco legal del antiguo pacto. Fíjate lo que te dije, dentro del marco legal del antiguo pacto. Y es importante que podamos distinguir que lo que la ley de Moisés establecía para la nación de Israel como teocracia y la enseñanza del Nuevo Testamento para la iglesia. El Nuevo Testamento mantiene firme una ética sexual, pero no autoriza a nadie a aplicar sanciones, ni penales, ni morales, mucho menos de muerte por este tipo de comportamiento. Amén. La pena por hechicería, Éxodo 22:18. A la hechicera no dejarás que viva. A la hechicera no dejarás que viva. Fíjate, en el mundo antiguo la hechicería estaba ligada a la idolatría y a la consulta de poderes espirituales distintos al Dios de Israel. Distintos. ¿Por qué distintos? ¿Sí te queda clara esta parte? ¿Por qué distintos? La hechicería. Porque te leen las cartas y piensas que eso ya resolvió tu problema.
porque te dicen que te pongas esto y aquello y que prendas esto y que prendas aquello. Y ya se resolvió tu problema. Y Dios nos dice, confía. Es distinto, entre otras muchas otras cosas. La pena por blasfemia, hermanos. Levítico 24:16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muriera. Quien blasfemare el nombre de Dios, en nombre de Dios debería morir. Israel era una nación cuya constitución, fíjate lo que te estoy diciendo, Israel era una nación cuya constitución era el pacto con Yahvé, era el pacto con Jehová, era el pacto con Dios. Esa era su constitución. Y la blasfemia era considerada una traición, como cuando en otros reinos todos era viva el rey y el que decía muera el rey, ¿qué hacían? Aquí estaban blasfemando contra el rey de Israel. ¿Qué hacían cuando alguien no estaba de acuerdo con lo que el rey decía? Lo mataban. Esto es lo mismo, hermanos. Están blasfemando contra el rey poderoso de Israel. Por eso estableció la pena de muerte. La pena por idolatría, hermanos. Deuteronomio 13 del 1 al 18. Vamos a leerlo con calma. La pena por idolatría. Deuteronomio 13 del 1 al 18. Cuando estés ahí, di amén. Bienvenido, Esteban. Bienvenida, Aida. Amén. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigios que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Yahvé nuestro Dios, porque Jehová nuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él le serviréis y a él le seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Por cuanto consejo rebelión contra Jehová vuestro Dios te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal en medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o hijo, o tu hijo, tu hija o mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo le apedrará hasta que muera. Por cuanto procuró apartarte de tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a ser en medio de ti cosa semejante a esta. Si oyeres que se dice que alguna de tus ciudades que Jehová Dios te da para servir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Y si pareciere verdad cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente irás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad con todo su botín. Todo ello como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre. Nunca más será edificada.
y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique, como lo juró a tus padres, cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. ¡Wow! Aquí está. Él es un Dios santo y Él quiere santidad para su pueblo que no se contamine. Aquí está. Gracias, hermano. Exacto. Aquí está, hermanos, todo lo que pasa con la idolatría. Y no es fácil que te pierdas lo que hablábamos hace rato. Pero es que ya le pedí a Dios y pues parece que no me escucha. Ah, pues entonces voy a hacer esto. Me voy a ir por este camino. Ay, aquí me ofrecen esto. Ah, mira, por este caminito es más rápido. Tenemos que ser fieles a nuestro Dios, porque ahí hay un pacto con nosotros, hermanos, que vamos a ver ahorita. Si una ciudad completa abandonaba a Dios para servir a otros dioses, la ciudad debía de ser destruida. ¿Por qué? Porque la idolatría, hermanos, no solo era un acto religioso privado. ¿Qué pasó con Salomón? ¿Se acuerdan? Empezó a tener prácticas paganas. ¿Y qué pasó? Levantó altares, llevó a práctica sacrificios y cosas que no le eran gratos a Dios. Fíjate, en el antiguo cercano oriente, si alguien estaba con un Dios, ¿qué implicaba si otro pueblo estaba con el mismo Dios? Había alianzas políticas, había prostitución ritual, como lo vimos. Había sacrificios humanos como ya lo vimos también. ¿Se acuerdan? Sacrificios a otros dioses como Moloch. Y ruptura del pacto nacional. Eso significaba. Ruptura del pacto con Dios. ¿Qué hemos visto, hermanos, hoy y aquí? Que inmediatamente después de los 10 mandamientos, Israel se constituye como nación de Dios. Amén. Y Dios establece penas capitales para asesinato, secuestro, adulterio, idolatría, blasfemia. Y ciertas transgresiones como la profanación deliberada del sábado. Del sábado. ¿Por qué? Y aquí viene la parte medular de todo. Y hay algo que por eso no hemos podido entender, pero lo vamos a entender ahorita. Ahorita, hermanos. Porque Israel no era solamente una religión. Israel era un estado, hermanos, era un estado, era una nación, era una teocracia, hermanos. Israel era un estado, Israel era una nación. Una institución. ¿Y quién dirigía esa nación? Dios, amén. Hermanos, vamos a imaginar por un momento que México fuera gobernado por nuestro Dios. No habría constitución, no habría congreso, no habría 3 poderes, no habría Suprema Corte. No, la ley de Dios sería su constitución. Eso era Israel, hermano. Eso era Israel. Las leyes civiles eran también espirituales. Porque, hermanos, queremos separar lo espiritual con lo civil, cuando deben de caminar juntos. Ah, lo espiritual solamente en la iglesia y ya, afuera hago mi vida. No, hermanos, debemos de llevar nuestra vida recta en todo momento. Las leyes civiles en aquellos tiempos también eran espirituales. De allí, fíjate bien, Israel de aquellos tiempos, las leyes civiles eran leyes espirituales. De ahí se derivan los impuestos. De ahí se derivan los diezmos, que se daban ¿para quién? Para una nación, hermanos. Pero eso, lo de los diezmos, es materia de otra clase. Pero que te quede claro, el diezmo era el impuesto que pagan hoy todavía el pueblo de Israel.
Muchos seguidores de Cristo, muchos estudiosos, muchas iglesias, muchos movimientos leen Levítico como si estuviera escrito para la iglesia. Pero Levítico, hermanos, fue dado para gobernar una nación específica bajo un pacto específico. Amén. Y vamos a ver por separado, quise separar el caso del sábado. Porque tú dices, pues si nada más estaba levantando leña, ¿por qué lo mataron? ¿Tú lo ves grave? Honestamente. No. Espérate, ¿por qué Dios mandó matar a alguien que estaba levantando leña? Y este es uno de los casos más difíciles que aparece en la Biblia. Y vamos a leer Números 15:32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía, otra vez, Números 15:32. Y te espero a que llegues. Cuando estés ahí, di amén, por favor. Ok. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña al día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. Un hombre que recoge leña en sábado, Dios ordena su muerte. ¿Por qué? ¿Por qué era tan grave recoger leña? Fíjate, la respuesta está unos versículos antes. Números 15:30. Mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Fíjate, esta expresión hebrea significa rebelión abierta, desafío consciente. Números 15, si leemos todo Números 15, distingue entre pecados por ignorancia y pecados cometidos con mano alzada. Pecados cometidos deliberadamente, con soberbia, con orgullo, con una rebelión establecida, con un desafío consciente directamente a Dios. ¿Te das cuenta cómo hay que conocer todo el concepto, todo el contexto para poder entender? En aquellos tiempos el sábado era una señal de pacto. Era una señal de pacto directito con Dios. Ellos tenían a Dios ahí. Era su rey, era su soberano. Y violarlo deliberadamente era decir: yo no quiero a este Dios. Yo no quiero que Él me gobierne. No era simplemente recoger leña, hermanos, era rechazar al rey de Israel. Hermanos, este pasaje describe a alguien que actúa con desafío, de forma deliberada y consciente, despreciando la palabra y los mandamientos de Dios. No es una caída por debilidad, sino una actitud de rebelión abierta o de alta traición contra Dios. Dios les dijo: solamente respeten el sábado. Ese es para mí. Y no lo hicieron. Como en el Edén. Solamente no coman de ese fruto. Y ahí vas. Solamente no tengas nada que ver con mujeres extranjeras. Y ahí vas. No desearás la mujer de tu prójimo. Y ahí vas. Pero dicen la mujer de tu prójimo.
no el hombre de tu prójima. Entonces, nosotras sí podemos, ¿no? No desearás nada que no es tuyo. Y ahí vas. No mentirás. Y ahí vas. No hagas chisme. No hables en contra de tu hermano. Y ahí vamos. ¿Te das cuenta cómo Dios nos pide algo tan sencillo y tan difícil? Pero Dios nos dice qué podemos hacer, hermanos. Y si lo hacemos con rebeldía, si lo hacemos conscientemente, cuidado. Porque es una actitud de rebelión abierta o de alta traición contra Dios. La consecuencia para este tipo de pecado, la ley no ofrecía un sacrificio de expiación. La persona debía ser cortada de entre su pueblo. ¿Cuál fue la razón? Fíjate, el texto explica que la persona que ha menospreciado la palabra de Dios y ha quebrantado su mandamiento, la culpa cae totalmente sobre esta persona. Fíjate, todo esto tiene un significado espiritual y teológico. La diferencia de actitud. Ese es el tema. El corazón, hermanos, que lo hemos dicho todo el tiempo y lo hemos enseñado todo el tiempo, es el que marca la diferencia. El corazón es el que marca la diferencia. Dios perdona al que peca por debilidad o por ignorancia. Sí y solo sí se arrepiente. Este es en lo que tenemos que ver. Arrepentirnos, Dios, me equivoqué, perdóname. Y no volverlo a hacer. Esforzarnos por no volverlo a hacer. Pero el que se rebela con soberbia, el que rechaza la autoridad y la gracia del mismo Dios, no. Dios no lo perdona. Tiene que ser radical para poder. Tenemos que ser radicales. Como ya hemos visto, hermanos, en la Biblia siempre hay una conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Muchos estudiosos bíblicos relacionan este pasaje con las advertencias del libro de Hebreos. Hebreos 10, 26 al 31. Cuando estés ahí, búscalo. Cuando estés ahí, decimos amén, por favor. Hebreos 10, del 26 al 31. Cuando estés ahí, di amén, por favor. Amén. Amén, dice así la Biblia. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrevisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera ofrenda al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Este pasaje nos advierte sobre el peligro de rechazar deliberadamente el sacrificio de Cristo después de haber conocido su palabra, después de haber conocido la verdad. Así como en el Antiguo Testamento no había otro sacrificio para el pecado desafiante, en el Nuevo Testamento, hermanos, se enfatiza que no hay otro camino de salvación fuera de Jesús. Y se enfatiza también que si tú no cambias, que si sigues en lo mismo, no hay salvación para ti. En resumen, ni para mí. En resumen, hermano, estos versículos subrayan la importancia de la humildad y la honestidad ante Dios. Es lo que nos debe de llevar.
Mientras que el arrepentimiento sincero siempre va a encontrar gracia, la actitud de menospreciar a Dios tiene consecuencias espirituales muy, muy graves. Y tú ya te preguntarás, ¿no? Aquí está hablando cuando destruyó pueblos enteros y que destruyeran todo y que no dejara nada vivo, de los cananeos. ¿Por qué Dios destruyó a los cananeos? ¿Nunca te has puesto a pensar masacre terrible ahí? Que nos dice, ¿por qué Dios masacró a los cananeos? Es una de las preguntas que siempre nos hacen. Fíjate que dice Josué 6:21. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Aquí encontramos otra gran dificultad. Dios ordenó destruir pueblos enteros. Si lo hiciéramos hoy, era genocidio. ¿Estás de acuerdo? En la clase del domingo anterior estudiamos Levítico 18, ¿te acuerdas? Ahí vimos que los cananeos practicaban sacrificios a Moloc. Ahí vimos que los cananeos practicaban prostitución ritual, incesto, bestialismo, hechicería, idolatría. ¿Y tú crees que Dios los eliminó inmediatamente? No. Dios fue paciente. Dios esperó aproximadamente 4 siglos. Dios esperó 400 años. Fíjate que dice Génesis 15:16. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Aún no ha llegado al colmo de Dios la maldad. Mira, Dios fue paciente, esperó y les advirtió. Pero llegó un momento en el que el juicio era inevitable. Inevitable. Acuerda que en aquellos tiempos Dios prohibió todo esto. Y le dijo al pueblo de Israel, si tú ves esto y esto y esto, destruye todo. Pero Dios esperó. Pero aquí hay algo bien importante. Israel, el pueblo de Israel, recibió el mismo juicio. Israel recibió el mismo juicio. Cuando Israel imitó a Canaán, Dios envió a los asirios. Y luego a los babilonios. Asiria y Babilonia. El templo fue destruido. El templo fue destruido. Jerusalén cayó. Miles murieron. Dios no tuvo favoritismos. Actuó con justicia. Hermanos, Dios sigue siendo justo y Dios sigue siendo santo. Pero aquí hay algo bien importante porque la paciencia de Dios nunca debe confundirse con indiferencia. Ahí está Dios, paciente pero nunca indiferente. Siguiente punto, punto número 5. El mayor problema no fue Canaán. El mayor problema no es Canaán. El mayor problema, ¿qué crees que es? El mayor problema somos nosotros, hermanos. El mayor problema somos nosotros. Porque es fácil decir, ¡ay, qué mal se portaron los cananeos! Es fácil señalar los pecados de los cananeos. Es fácil, pero también es fácil señalar los pecados del vecino, de la vecina, del compañero del trabajo, de los que te encuentras en la calle. ¡Ay, mira esa mujer! ¡Ay, mira ese hombre! Es bien fácil señalar. Es el espejo de todos los malos hechos y consecuencias para evitarlo, que ya conoce la palabra. Es bien fácil señalar a los demás. Pero tenemos que reflexionar y preguntarnos, ¿nos sentimos mejores? ¿Pero realmente somos mejores? Nos sentimos mejores quizá porque te crees cristiano, quizá porque asistes a una iglesia, quizá porque estás aquí, pero realmente eres mejor.
¿Realmente le estamos dedicando nuestra vida a Dios? ¿Realmente estamos siendo pacientes? ¿Realmente estamos siguiendo a Jesús? ¿Realmente estamos siguiendo a Dios de todo corazón? ¿Somos mejores? Nos sentimos mejores. ¿Pero queremos ser mejores? Sigamos a Jesús. Jesús dijo, el que mira con codicia ya adulteró. El que mira con codicia ya adulteró. El que odia a su hermano ya es homicida en su corazón. Por eso debemos perdonar. Por eso están estas escrituras aquí, hermanos. Ama a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y amar es perdonar. Y amar es ayudar. Y amar es servir, hermanos. Servir. Y fíjate, Romanos 3 dice, no hay justo ni uno. No hay justo ni uno. Entonces, hermanos, aquí la pregunta cambia. Ya no es, ¿por qué Dios juzgó a Canaán? Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios no me ha juzgado a mí? ¿Por qué Dios no me ha juzgado a mí? La respuesta es, porque Dios es paciente. Porque Dios nos da tiempo para arrepentirnos. Porque Dios nos desea que nosotros seamos salvos. Eso es lo que Dios quiere. Dios es paciente. Dios nos da tiempo de arrepentirnos porque Dios quiera que seamos salvos. Y en estos tiempos, punto número 6, la cruz resuelve toda aparente contradicción, hermanos. Fíjate, aquí llegamos al corazón del Evangelio. ¿Cómo puede Dios ser justo y misericordioso al mismo tiempo? Romanos 3, 25 y 26. Cuando estés ahí, por favor, di amén. Romanos 3, 25 y 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifique al que es de la fe de Jesús. Fíjate, hermano, aquí Dios presentó a Cristo como propiciación para demostrar su justicia. Fíjate bien lo que vamos a decir aquí, porque esto es extraordinario. La justicia de Dios no desapareció. Alguien pagó, alguien fue sentenciado, alguien fue humillado, alguien fue escupido, alguien fue apaleado. Alguien pagó por los pecados anteriores. La justicia de Dios no desapareció, fue satisfecha. Por eso no cayó en nosotros, cayó sobre Cristo. Ahí se manifestó todo, ahí cayó todo. Isaías 53 dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él. La nueva oportunidad es gracias a él. La nueva oportunidad es gracias a Jesús. Nosotros podemos ser salvos gracias a Jesús. Amén. En la cruz la santidad de Dios permanece intacta. La justicia de Dios permanece intacta en la cruz. En la cruz la misericordia de Dios permanece intacta. No hubo contradicción, hermanos. Hubo una sustitución. Cristo tomó el lugar del pecador. Es fuerte, pero esa es la realidad. Y eso es por lo que estamos aquí, hermanos. Eso es por lo que estamos aquí. Para tratar de seguir a Jesús, para tratar de hacer la voluntad de Dios,
para esforzarnos por arrepentirnos y llevar una vida diferente cada día. Conclusiones. ¿Dónde está la esperanza? Hermanos, la esperanza está en el Evangelio. Ahí está la esperanza. Quizá alguien después de esta clase se quedó pensando, quizá te quedaste pensando, si Dios juzgó a los cananeos, híjole, si Dios juzgó tan severamente a Israel, no, yo ya no tengo remedio. ¿Qué esperanza tengo yo? Eso lo pensé yo. He sido tan malo, he sido tan terrible, ya no tengo esperanza. Ya no tengo esperanza, pero Jesús me dio la esperanza. Hermanos, la esperanza y la respuesta está en Jesucristo, amén. El mismo Dios que juzgó el pecado es el Dios que abrió un camino para la salvación por medio de Jesús. Rahab era cananea y fue salvada. ¿Quién fue Rahab? La prostituta. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue Rahab. Lo podemos ver en el libro de Josué 2, y ahorita te doy más referencia. Rahab era una cananea y fue salvada. Rahab era una mujer cananea que vivía en la ciudad amurallada de Jericó. La Biblia la identifica abiertamente como una prostituta, una ocupación que la situaba en los márgenes de la sociedad hasta abajo, como lo hemos visto siempre. Escondidos. Su vida cambió cuando Josué, líder de Israel, envió a 2 espías a reconocer Jericó antes de la conquista. Los espías se refugiaron en la casa de Rahab, que estaba ubicada en la misma muralla de la ciudad. Cuando el rey de Jericó se enteró y exigió que los entregara, ella decidió ocultarlos en el techo y así engañar a los emisarios del rey. Y los envió por otro camino para salvar a los israelitas. Pero ¿por qué fue perdonada y salvada? El perdón y la salvación de esta mujer no se basaron en sus méritos personales o en su pasado. A veces por el pasado pensamos que no tenemos remedio. A veces pensamos que por los méritos no tenemos remedio. Pero la salvación no se basó en eso, hermanos, sino en 3 pilares fundamentales que este relato destaca. Su fe en Dios. A pesar de ser una extranjera, Rahab había escuchado sobre las grandes obras de Dios, como la división del Mar Rojo y las victorias de Israel, y reconoció que el Señor era el verdadero Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella expresó una fe genuina en el Dios de Israel antes de que los muros cayeran. Fíjate, sus obras de fe están en Santiago 2:25 y en Hebreos 11:31. Y ahí resaltan que Rahab fue justificada por sus obras. Su fe se hizo visible, ¿por qué? Porque arriesgó su propia vida para proteger a los enviados de Josué. Al ayudarlos demostró lealtad al Dios de Israel por encima de la lealtad a su propio pueblo. El pacto de protección. Rahab negoció con los espías una promesa de salvación para ella y su familia. Como señal, ¿se acuerdan cuál fue la señal? Colgó un cordón rojo. Un cordón de grana, dice la Biblia. En su ventana, cuando Jericó fue destruida, los israelitas respetaron el pacto y ella fue rescatada. Pero no queda ahí, el legado va más allá. ¿Te acuerdas que hemos visto que las consecuencias son cósmicas? Lo vimos con Abraham, por ejemplo. Fíjate, el legado de Rahab. La historia de Rahab es un testimonio de que Dios no mira el pasado, hermanos, o el estatus social de una persona, sino su corazón y su disposición de fe. Porque tenemos que estar dispuestos a creer. Fíjate, se unió al pueblo de Israel, se casó con Salmón. Sí, lo verifiqué varias veces, era Salmón. Y se convirtió en la madre de Boz. No, Boz Lightyear.
no Buzz Lightyear, sino en la madre de Buzz. ¿Y tú dices, a mí qué? Como te dije, esta historia la podemos ver en el libro de Josué 2, del 1 al 21. Y 2, del 1 al 21, podemos ver esa historia. Y Josué 6 también. Es una de las pocas mujeres señaladas, ¿en dónde crees? En la genealogía de Jesucristo. Mateo 1:5. Ella se convirtió en la tatarabuela del rey David. Y de ahí viene El Salvador. Cristo. De una mujer con un pasado terrible que se arrepintió y decidió creer en Dios. Dime si no te da esperanza. Fíjate, en definitiva, Rahab es un ejemplo clásico de cómo Dios utiliza a las personas que el mundo considera indignas. Fíjate nada más. ¿Pero para qué las utiliza? Para cumplir sus propósitos más grandes. Demostrando que, hermanos, que su gracia alcanza a cualquiera que deposite su fe, su amor y su confianza en Él, en el Padre Celestial. Amén. Los ninivitas eran paganos y fueron perdonados cuando se arrepintieron. ¿Te acuerdas de Manasés? Fue uno de los reyes más perversos de Judá, pero se humilló, se arrepintió y Dios tuvo misericordia de él. Pablo persiguió a la iglesia y Dios lo transformó en un apóstol. Pedro negó 3 veces a Jesús y fue restaurado y se considera la roca. A través de ti formaré mi iglesia, dijo Jesús. Y eso, hermanos, nos enseña una verdad increíblemente gloriosa. El juicio nunca es la última palabra para el que se arrepiente. No nos esperemos al juicio de Dios. Tenemos que hacer eso, hermanos. La última palabra de Dios es la gracia ofrecida en Cristo Jesús. Amén. Dios no se complace en la muerte del impío. Dios no quiere que muramos. Mira esta escritura. Ezequiel 33:11. Voy a dejar que llegues ahí para que la leamos juntos. Ezequiel 33:11. Cuando estés ahí, di amén, por favor. Amén. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Hermanos, aquí podemos ver que el deseo de nuestro Padre Celestial es que como pecadores nos volvamos a Él y vivamos. Eso es lo que quiere Dios, hermanos, que nos volvamos a Él. Hermano, tal vez tengamos culpas del pasado. Tal vez piensas que tus pecados son demasiado grandes, como lo pensé yo. Pero tenemos que recordar, la sangre de Cristo es mayor que nuestro pecado. La sangre de Cristo es mayor que tu pecado y que mi pecado. La gracia de Dios es más profunda que tu culpa y que mi culpa. La cruz es más poderosa que tu pasado y que mi pasado. Si Dios pudo rescatar a Rahab de una ciudad condenada, Dios puede rescatarte a ti. Puede rescatarme a mí también. Si Dios pudo perdonar a Manasés después de tanta maldad, puede perdonarte a ti y puede perdonarme a mí. Si Dios transformó a Pablo, puede transformar tu vida y puede transformar mi vida. Hoy, hermanos, no estamos bajo la condenación de la ley, sino bajo la invitación del Evangelio. El que quiera, dijo Jesús. No hemos venido a escuchar un mensaje de muerte. Hemos venido a escuchar que el Hijo del Dios verdadero decidió cargar Él mismo la sentencia que todos nosotros merecíamos, que era la muerte. Por eso podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia.
no porque seamos inocentes, sino porque Cristo pagó toda nuestra deuda. Amén. El llamado final: si hoy reconoces que necesitas el perdón de Dios, no endurezcamos nuestro corazón. Si hoy reconocemos que necesitamos el perdón de Dios, no endurezcas tu corazón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué dijo Pedro, hermanos? Arrepiéntanse y bautícense. El mismo Dios que es justo, también es rico en misericordia. Hermanos, el mismo Dios que castigó el pecado, abrió la puerta de salvación por medio de su Hijo. Hermanos, hoy esa puerta sigue abierta. Mañana, ¿quién sabe? Mañana no sabemos. Por eso el llamado es: arrepiéntete hoy. Cambia hoy. Esfuérzate hoy. Sigue a Jesús de todo corazón hoy. Busca a Dios hoy. Por eso el llamado sigue siendo el mismo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3:19. Hermanos, que salgamos de este lugar con la certeza: Dios no se contradice. Su justicia y su amor se encuentran perfectamente en Jesucristo. Amén. Y esa verdad no debe de darnos miedo, pero debemos de tener un temor santo. Debemos de prepararnos. También este temor santo nos llena de una profunda esperanza, de una gratitud y oración por el Padre. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que arrepentirnos y cambiar. Amén. Arrepentirse, acuérdate que quiere decir cambio de mente. Cambiemos nuestra mente, cuidemos nuestra mente, cuidemos nuestro corazón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, y a Dios sea toda la gloria. Gracias.